Bueno, entonces vamos a seleccionar aleatoriamente siguiendo con el análisis que habíamos hecho la sesión anterior para buscar una aplicación en relatividad especial. ¿Listo? Entonces vámonos a relatividad especial, pero tal vez de una manera como tal vez no la han visto. ¿Listo? Entonces vámonos con relatividad especial y vamos a pensar o vamos a tener una pequeña como especie de intuición con, con esta expresión de rotación que nosotros obtuvimos en la sesión anterior, que simplemente era una función exponencial, ¿verdad? Relacionada con el ángulo, que era justamente el parámetro que íbamos a girar, y en este caso nuestro generador, ¿no? Pero vale, digamos que aquí particularmente para esta matriz de rotación, pues lo que habíamos hecho era seleccionar específicamente este generador. Entonces lo que yo propongo aquí es, por ejemplo, construir un generador, o sea, una expresión similar, pero con un generador que no necesariamente sea ese, y vamos a ver qué cualidades, por ejemplo, podría tener. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, fíjense aquí la diferencia de este generador con el generador que acabo de inventar. Pues simplemente la única diferencia es que no hay un signo menos justo acá. ¿Listo? Vamos a ver eso qué implicaciones podría tener. ¿Vale? Vamos a ver si realmente esto cumple algún tipo de relación importante o si realmente esto es pura basura. Pues esperamos que no sea tanta basura. Entonces vamos a llamar, por ejemplo, a esta operación, particularmente la operación, por ejemplo, lambda mayúscula de omega, ¿listo? Entonces, esta operación, vuelvo y repito, lambda mayúscula de omega sería una expresión similar a lo que sería una rotación del grupo BCO2, pero entonces en este caso lo vamos a aplicar a relatividad especial. Ya no estamos hablando de mundos tridimensionales ni bidimensionales, ni de vectores, sino de, en este caso, especies de cuadrivectores, ¿no? Y elementos que pertenecen a este espacio cuatridimensional, ¿vale? Entonces, vamos a tomar como punto de partida esta expresión de acá, ¿listo? Y además, y pues también la magnitud invariante, de hecho, tendrá que ver con la invarianza de la relatividad especial. Sabíamos que también aquí había un término invariante relacionado con esto, pues en relatividad especial también habrá un invariante que veremos más adelante, ¿listo? Y pues obviamente ese invariante, como yo les comenté como una nota curiosa, pues estará relacionado también con lo que sería la definición de la métrica, ¿no? Entonces por allá tendremos que llegar. Entonces, algo que habíamos hecho nosotros anteriormente era que podíamos construir a partir de esta matriz de rotación, pues simplemente una aplicación directamente a nuestros trivectores o cuadrivectores, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa misma regla, pero a lo que sería entonces de estas componentes de relatividad especial. Entonces, recordemos así simplemente como un recuento rápido, que si utilizamos usualmente en relatividad especial las coordenadas, por ejemplo, vamos a colocarlo en general x supremo, que sería un vector contravariante, se le suele llamar contravariante cuando tiene el índice arriba y covariante cuando tiene el índice abajo. Si tenemos un cuadrivector de posición, en este caso contravariante, los índices van arriba. En este caso, si son índices griegos, siempre hacemos referencia a que vamos a tener coordenadas 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? La coordenada 0 particularmente va a corresponder a la coordenada temporal, al tiempo, y las otras tres van a corresponder a las coordenadas espaciales. ¿Listo? Espaciales. Para que lo tengan súper en cuenta, ¿vale? Eso quiere decir que entonces ya habíamos dicho, creo que un recuento rapidísimo de esto, era que entonces tener estas cuatro coordenadas, pues simplemente implicaba tener justamente la componente temporal en unidades ct. Aquí teníamos la componente, aquí sería la componente x, aquí sería la componente y, aquí sería la componente z. ¿Listo? Entonces, esas serían nuestras componentes, temporal y espacial. ¿Vale? Importante darse cuenta que esta componente es también una componente espacial, justamente porque dimensionalmente la velocidad por el tiempo nos da unidades de espacio, ¿no? de longitud. Entonces, de alguna u otra manera, por eso se define este como vector de cuadriposición, ¿sí? O posiciones, ¿vale? Usualmente cuando en relatividad especial o general inclusive, o inclusive hasta en teoría cuántica de campos, es a veces útil utilizar unidades naturales, y las unidades naturales lo que hacen es convertir esta C en 1, entonces a veces puede que algunos autores omitan esta C, pero pues dimensionalmente, viéndolo así, pues no sería correcto, pero pues siempre los autores hacen la salvedad de que si se utilizan unidades naturales, pues esta C equivale a 1, ¿listo? Simplemente para que lo tengamos en cuenta. Unidades naturales. En este juego, ya que hemos jugado justamente un juego bidimensional, y dado que de hecho si se dieron cuenta aquí, esta cosa que me inventé aleatoriamente inspirado en esto, en lo que habíamos hecho anteriormente, era un juego también bidimensional porque pertenecía al grupo SO2, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver, o lo que vamos a hacer mejor, es utilizar específicamente dos
coordenadas justamente de nuestro cuadrilector de posición, ¿listo? Para hacer una transformación, por ejemplo, y vamos a ver qué pasa. Entonces, para ello vamos a utilizar las coordenadas x supra 0 y x supra 1 como vector columna, y vamos a colocarle a esto los primados, ¿sí? Recordemos que los primados simplemente hacía referencia al otro marco de referencia, digamos en nuestro caso anterior, cuando rotábamos justamente un ángulo teta, ¿no? Entonces hacíamos una rotación pasiva. En este caso vamos a ver qué significaría aplicar justamente esta operación a lo que sería entonces, pues, en este caso un bivector, ¿no? Con dos componentes, en este caso temporales y espaciales. ¿Listo? Entonces este va a ser nuestro punto pues, de partida. Y además de eso, lo que podemos analizar rápidamente es entonces ver que correspondería hacer una expansión de Taylor de ese factor lambda omega, ¿no? Pues para ver cómo lo podríamos relacionar con algo de pronto que también conozcamos. Y de hecho, nos vamos a dar cuenta que si recordamos para llegar a este generador 0, 1, menos 1, 0, había unas relaciones de coseno y seno, ¿sí? Vamos a ver que solamente el hecho de haber cambiado un signo va a cambiar las reglas del juego drásticamente, pero eso nos va a compensar más adelante, ¿listo? Entonces si hacemos una expansión de Taylor, ya sabemos que, así como la hicimos nosotros en el paso anterior acá, pues va a corresponder a algo bastante similar, ¿no? Entonces pues simplemente es evaluar justamente los omegas cuando valen 0, cuando hacemos la primera derivada y evaluamos en 0 esa derivada y multiplicamos por omega y demás. Si hacemos esto bien con calma, así como lo hicimos la sesión anterior, vamos a llegar simplemente a lo que pues ya sabemos que tenemos que llegar. Entonces llegaríamos a este valor omega por la matriz que tenemos aquí, tendríamos el valor de omega cuadrado sobre 2 factorial, y esto luego por otra vez el generador, pero al cuadrado más omega 3 sobre 3 factorial y así, ¿no? Puntos suspensivos para los otros términos que vienen. Entonces fíjense que aquí tenemos algo bastante similar a lo que hemos hecho justamente con Taylor, pero para nuestra rotación, ¿no? Para esta de acá. Entonces es la misma estructura, para que no se vayan a perder, es exactamente la misma estructura que teníamos anteriormente, ¿vale? Entonces, vale, ¿qué podemos hacer con ello? Entonces podemos analizar rápidamente a qué representará, por ejemplo, tener esta matriz cuadrada, ¿no? Que significará entonces multiplicarla por ella dos veces, tener entonces 0, 1, 1, 0, ¿listo? Y si hacemos rápidamente esto, hacemos la regla del tenedor. Entonces este por este y este por este y se suman, entonces tendríamos aquí 1, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1 y 0 más 1, 1. Luego tendríamos este por este, entonces tendríamos 0 por 1, 0 y 1 por 0, 0, entonces esta componente sería 0. Luego así con esta y esta, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0. ¿Listo? Y por último, entonces 1 por 1, 1 y 0 por 0, 0, por tanto esto. Quiere decir que tener este conmutador que nosotros acabamos de relacionar al cuadrado, simplemente si nos damos cuenta nos devuelve la matriz identidad, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, eso quiere decir que ya tendríamos esta operación. Vamos a analizar rápidamente esta, a ver qué nos daría. Entonces, si analizamos esta, pues ya sabemos el truco que les había comentado la vez pasada. Pues hacer esto simplemente es tomar, ya que son 3 veces, multiplicarlo 2 veces por ella misma. Pues eso quiere decir que dado que 2 veces da la identidad, pues será la identidad por 0, 1, 1, 0. O sea, pues lo mismo, ¿no? Entonces tendremos 0, 1, 1, 0. ¿Vale? Eso quiere decir entonces que esta operación se va a traducir en lo siguiente. Tendremos entonces, vamos a colocar más bien en términos de factor común de la operación identidad. Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces tendríamos identidad más omega. Aquí tendríamos por 0, 1, 1, 0. Más, entonces tendríamos omega cuadrado sobre 2 factorial y esto nos dio la matriz identidad. Luego el siguiente será entonces más omega 3 sobre 3 factorial y esto por de nuevo 0, 1, 1, 0, ¿verdad? Y así seguirán el resto de términos, ¿listo? Si hacemos muy juiciosos los cálculos, pues de aquí para allá ya sabemos que seguirán términos de omega a la 4, o sea, orden 4, orden 5, 6, 7 y ahí para allá, ¿no? Y ya sabemos la estructura de lo que corresponde esos valores, por tanto podemos deducir de allá para adelante todo. Entonces, pueden confiar en mí cuando les digo que si ya sabemos que lo que hay de aquí para allá, pues podemos empezar a factorizar los términos comunes, que en este caso, por ejemplo, para la matriz identidad, sería entonces el elemento 1 más, entonces si nos damos cuenta tenemos este, también tenemos luego este de acá, que sería entonces omega cuadrado sobre 2 factorial,
más, y si nos damos cuenta empezamos a tener lo que serían unas especies de términos pares, ¿no? Dado que estamos arrancando aquí en este, omitamos este término, pero aquí para adelante vamos a descubrir que todos los términos pares son los que se conservan acá, entonces tendremos omega 4 sobre 4 factorial más puntos suspensivos, ¿listo? Y todo esto factor de la matriz identidad, ¿listo? Por otro lado también tendremos entonces la factorización para la matriz, o nuestro generador 0, 1, 1, 0. Entonces tendremos algo así como omega más omega 3 sobre 3 factorial más puntos suspensivos, ¿no? Aquí tendremos entonces órdenes impares para el factor omega, ¿no? Entonces cerramos y factorizaríamos con nuestra matriz. ¿Listo? Y entonces aquí es donde descubrimos algo bastante interesante. Si vuelvo a hacer el recuento aquí atrás, habíamos descubierto justamente cuando nosotros factorizábamos estos términos de acá para la matriz de identidad y para nuestra B, que era nuestro generador para las matrices de rotación, justamente al tener índices intercambiados o impares, en este caso menos más cruzados, y luego también para este término menos más, sabíamos que esta expansión correspondía a una función coseno y esta expansión correspondía a una función seno. Sin embargo, aquí si nos damos cuenta tenemos es una expansión particularmente con todos los signos positivos. ¿Listo? Entonces aquí lo que hay que pensar es, ¿hay algún tipo de función que haciendo la expansión de Taylor corresponda a esta expansión justamente? Y la respuesta es sí. Y esa respuesta sí corresponde a unas funciones muy curiosas y bastante llamativas en relatividad especial, que son las famosas funciones coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Justamente si hacemos la expansión de coseno hiperbólico, en este caso de nuestro parámetro omega, obtendremos esta, y si hacemos la expansión de seno hiperbólico de omega, obtendremos esta de acá, ¿vale? Entonces, pues una maravilla porque acabamos de descubrir justamente que esto corresponde entonces a una relación de senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos de esta operación. Por tanto, tendremos algo así como coseno hiperbólico de omega por la matriz de identidad más el seno hiperbólico de omega de nuestro generador, ¿no? ¿Vale? Recordemos que entre algunas de las propiedades nosotros sabemos que, por si lo llegamos a utilizar ahorita prontamente, coseno hiperbólico de x también se puede relacionar como funciones exponenciales, ¿sí? Recordemos que eso es tener la función exponencial y sumarle la función exponencial pero negativa dividido entre 2, ¿listo? Y también que el seno hiperbólico de x, en este caso es de nuevo lo mismo, pero con un menos agregado acá, ¿vale? Entonces, de aquí también tendríamos una relación para ellas, ¿no? Entonces, ¿vale? Importante tener eso en cuenta. Ahora, si sumamos esto que aparece acá, dado que recordamos que la matriz de identidad justamente corresponde a lo siguiente, la matriz de identidad corresponde a tener 1, 0, 0, 1, y tenemos una suma. Entonces, si introducimos esto dentro de nuestras matrices y sumamos cada elemento de la matriz, pues a lo que llegaremos será simplemente a lo siguiente. Entonces tendremos para este elemento de aquí, el elemento, vamos a llamarlo 0, 0, ¿vale? Elemento 0, 0, o sea, fila 0, columna 0. Entonces tendremos coseno hiperbólico de omega aquí. Y aquí, dado que es un 0, seno hiperbólico por 0, pues da 0, entonces nos quedaría simplemente coseno hiperbólico de omega, ¿no? Luego, para el término o componente 0,1 tendremos entonces nuestro seno hiperbólico de omega. Luego, para esta componente de acá tendremos, si se dan cuenta, seno hiperbólico de omega. Y para esta componente de acá tendremos coseno hiperbólico de omega. ¿Listo? Entonces ya tendríamos construida pues esta relación. Ahora la pregunta sería, pues esto a qué correspondería o por qué llegamos acá, ¿vale? Entonces, recuerden que nuestro punto de partida, ¿cuál era? Nuestro punto de partida era buscar supuestamente una especie de transformación que iba a transformar dos marcos de referencia, en este caso con coordenadas primadas, o para un observador vamos a llamarlo S' y para otro que sería S. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ya tenemos esta construcción de esta operación, apliquémosla. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué obtenemos. Entonces si aplicamos x supra 0', x supra 1', igual a entonces coseno hiperbólico de omega, seno hiperbólico de omega, seno hiperbólico de omega y coseno hiperbólico de omega. Entonces a lo que sería el término de x supra 0, x supra 1, ¿verdad? Entonces podemos aquí resolver rápidamente o podemos obtener dos ecuaciones, ¿sí? Entonces para la componente x0',
pues ya sabemos que correspondería justamente a la combinación lineal entonces de nuevo, la regla del tenedor. Entonces sería este término por este término. Quiere decir entonces que x supra 0' corresponderá a tener coseno hiperbólico de omega por x supra 0 más seno hiperbólico de omega por x supra 1. ¿Listo? Que sería nuestra primera ecuación. Y la segunda ecuación será x supra 1', que corresponderá entonces a seno hiperbólico de omega por x supra 0 más coseno hiperbólico de omega por x supra 1. Entonces lo que acaba de pasar acá es que pudimos convertir o más bien crear una combinación lineal de términos que corresponden entonces de la transformación de S a S', ¿no? Justamente tenemos las componentes de S y pasamos a las componentes S'. ¿Listo? Entonces, con esto vamos a identificar lo siguiente. Ya nos vamos a dar cuenta qué es lo que vamos a identificar. Entonces vamos a tomar estas ecuaciones, voy a llamar a esta ecuación la ecuación 1 y a esta la voy a llamar la ecuación 2. Y la ecuación 1, a lo que voy a hacer particularmente va a ser elevarla al cuadrado. ¿Listo? Voy a tomar la ecuación 1 y voy a elevarla al cuadrado. Entonces tomar la ecuación 1 y elevarla al cuadrado, pues simplemente será tomar x supra 0' elevado al cuadrado, y eso será pues simplemente un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, que corresponderá al siguiente valor. Entonces tendremos algo así como coseno hiperbólico cuadrado de omega, ¿cierto? Por la componente de x supra 0 cuadrado, que sería esta, ¿listo? Luego tendremos entonces más, voy a colocar este término, el último, aquí de segundas, entonces seno hiperbólico cuadrado de omega por x supra 1 al cuadrado, y luego tendremos entonces más dos veces, ¿verdad? Coseno hiperbólico de omega, seno hiperbólico de omega por x supra 0, x supra 1. ¿Listo? Y luego voy a tomar la ecuación 2 y hago exactamente el mismo procedimiento. Entonces tendremos seno hiperbólico cuadrado de omega, x supra 0 cuadrado, más coseno hiperbólico cuadrado de omega, x supra 1 cuadrado, más dos veces, de nuevo entonces seno hiperbólico omega, coseno hiperbólico omega, x supra 0, x supra 1. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué podríamos hacer. Entonces, si ustedes recuerdan, particularmente también hay una propiedad bastante similar a la propiedad que nosotros conocemos de las identidades trigonométricas relacionadas con esta expresión de acá, ¿no? Con de alguna forma el radio unitario relacionado con senos y cosenos. Bueno, hay una expresión bastante similar, pero en función de cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos, solamente que esta no cumple la misma estructura que está acá, sino que de hecho es una resta, particularmente la resta de coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado de omega. Y esto sí corresponde a lo que sería la misma relación, ¿no? Digamos que una relación equivalente entre ambas estructuras, ¿vale? Solamente que una en términos de senos hiperbólicos y cosenos y la otra entre senos y cosenos normales, ¿no? Entonces, y obviamente pues esta regla la podemos comprobar también a partir de estas expresiones exponenciales, ¿no? Podemos llegar exactamente a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, entonces si se hacía anteriormente o se encontraba particularmente para el invariante, digamos como lo hacíamos particularmente para estos tipos de invariantes, recordemos que hacer estos tipos de invariantes lo que relacionaba era tomar las componentes de ambos elementos, ¿verdad? Y elevarlas al cuadrado, ¿vale? Tanto para los términos que eran primados como para los términos que no eran primados, ¿no? Y creo que me hace falta una prima, de hecho, que me acabo de dar cuenta. Listo. Entonces vamos a hacer algo similar, pero entonces en términos pues de lo que tenemos acá, ¿vale? Entonces, en vez de tener sumas, dado que teníamos sumas en el otro lado, o sea, digamos que esto correspondería, si quieren pensarlo así, como 0' al cuadrado más x1' al cuadrado, ¿cierto? Este era nuestro factor invariante, aquí tenemos un signo menos. Entonces aquí corresponderá, o sea, el término invariante corresponderá justamente a un signo menos relacionado por ambos términos elevados también al cuadrado. Entonces tendremos x supra 0' al cuadrado menos x supra 1' elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esta será nuestra cantidad invariante relacionada sobre estos dos. Vamos a darnos cuenta en un momento a ver pues, cómo lo podríamos expresar, ¿no?
Entonces, aquí prácticamente lo que tenemos es un signo menos, a diferencia en este caso. Entonces, este sería particularmente nuestro invariante. ¿Listo? Invariante. Invariante. ¿Listo? Entonces, si pensamos en términos de lo que sería la coordenada x, bueno, este lo podríamos hacer. Ya sabríamos que esto también valería entonces para el término sin primar, o sea, x supra 0 cuadrado menos x supra 1 cuadrado, ¿vale? Eso quiere decir que si reemplazáramos esto, pues simplemente tendríamos algo así, en términos de las coordenadas, como ct' al cuadrado menos x' al cuadrado igual a ct cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Este particularmente sería nuestro invariante en la relatividad especial. ¿Listo? Y este invariante de hecho tiene un nombre y es el invariante bastante famoso en relatividad especial, que es el invariante bajo transformaciones de Lorentz. ¿Listo? Famoso invariante bajo transformaciones de Lorentz. Yo no sé si tal vez ustedes están un poco familiarizados sobre las descripciones usualmente que aparecen, por ejemplo, al definir lo que les comentaba en la sesión anterior de el tensor minkowskiano, ¿sí? El tensor minkowskiano particularmente tiene la característica de que algunas de las componentes que nosotros escojamos, sean espaciales o temporales, tienen un signo cruzado entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que si yo defino, por ejemplo, la matriz o el tensor métrico particularmente de Minkowski y selecciono, por ejemplo, la siguiente asignatura, ya les digo que es una asignatura, entonces usualmente este signo menos hace referencia a que estamos aplicando el signo menos a la componente temporal de nuestro tensor métrico, en este caso de 4 dimensiones. ¿Listo? Lo que correspondería a la componente nu 0, 0. ¿Listo? Y esa componente hace que justamente cuando nosotros creemos, por ejemplo, el invariante que nosotros llamamos como elemento de línea o la forma de medir distancias o ese pitagorazo en 4 dimensiones, aparezca un signo negativo delante de nuestra coordenada temporal y el resto aparezca con coordenadas espaciales positivas. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la que utilizando, por ejemplo, este tipo de signatura entiéndase como simplemente digamos, la escogencia de los signos de las coordenadas temporales y espaciales. Usualmente hay dos, bueno, de hecho es que hay dos nomás, para, para los tensores métricos de Minkowski en general, para los tensores métricos. Entonces hay dos tipos de asignaturas. La primera asignatura es tomar la componente temporal como menos y las tres espaciales como más. Y la otra asignatura simplemente tomar la componente temporal como más y las componentes espaciales como menos. Ambas son equivalentes, ambas son útiles, no existe ninguna diferencia entre ellas, pues más que un signo, pero realmente toda la física detrás se mantiene igual, ¿listo? Se mantiene invariante bajo cualquiera de estas dos asignaturas. Eso quiere decir que pude haber construido, pues, digamos, este tensor de Minkowski utilizando esta asignatura, pero también pude haber construido el tensor de Minkowski utilizando la otra asignatura, diciendo que nuestra primera componente sería positiva y las espaciales, o sea, el resto de la diagonal serían negativas, ¿no? Y eso es lo que corresponde cada uno de los signos que aparecen acá, este y este, ¿vale? Entonces, si ustedes se preguntan por qué estoy haciendo esta pausa un momento para explicar esto, es justamente por el hecho de que aquí está relacionado, si nos damos cuenta, en este invariante que acabamos de deducir, ¿vale? A partir de esta relación particularmente de estas funciones seno y coseno hiperbólico, este signo menos que aparece acá. Y es este signo menos la característica última y definitiva que diferencia justamente a la mecánica clásica con la relatividad especial. Esta unificación de las coordenadas espacio-temporales, ¿vale? Es este cambio de signo entre ellas, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, siendo así, ¿vale? Ya tenemos entonces como un esquema general de lo que sería este invariante. Esto sería, digámoslo, pensémoslo clásicamente tridimensional, me refiero, y esto pensémoslo cuatridimensional, ¿no? Cuatridimensional. Luego entonces, como conclusión, cuando el generador es una matriz simétrica y construido de la forma hecha, o sea, de la forma que nosotros acabamos de hacer, fíjense, esta de aquí, o sea, al principio lo que les dije, vamos a inventarnos, bueno, realmente no era tan cierto que me la inventé, sino que obviamente sabía de por sí que este generador particularmente era el que me daba las
o el invariante, quien tenía detrás del invariante, y las transformaciones relacionadas con lo que nosotros conocemos en relatividad especial como transformación de Lorentz. ¿Listo? Si lo hubiéramos hecho con el signo menos, pues a lo que hubiéramos llegado pues hubiera sido una rotación clásica como la que nosotros hicimos tipo SO2. ¿Listo? Una rotación particularmente de un vector en ese espacio. ¿Listo? Pero si estamos trabajando cuadrivectores, o en este caso componentes de relatividad especial, que involucran en este caso la coordenada temporal, pues nos damos cuenta que el invariante correspondería a este. ¿Listo? Entonces, pues ya. La matriz particularmente que nosotros tenemos acá, usualmente, digamos que entre varios nombres, se conoce también como un boost. ¿Listo? Un boost. ¿Listo? Y esto proviene particularmente de cambiar un sistema de referencia inercial a otro. Una transformación de sistemas de referencia. Transformación de sistemas de referencia. ¿Listo? Eso quiere decir de alguna u otra manera que es como, por ejemplo, tomar este marco de referencia, ¿verdad? Y hacer una transformación tal que me lleve a otro punto particularmente del espacio-tiempo, ¿sí? Justamente, que es lo que usualmente vemos nosotros en esquemas de relatividad especial, ¿sí? Esta, de alguna u otra manera, transformación permite que las coordenadas espacio-temporales puedan desplazarse de un lugar a otro completamente. ¿Listo? Esto, por ejemplo, es una diferencia grande entre, por ejemplo, generar rotaciones, por ejemplo. Porque en una rotación particularmente es un sistema de referencia, o sea, ese sistema de referencia lo estamos rotando bajo esta misma perspectiva, pero si nos damos cuenta el punto de origen de ambos es exactamente el mismo, ¿sí? Pero cuando tenemos traslaciones espacio-temporales, entonces pues lo que vemos son esquemas modificados, pues en este caso como este, ¿no? Digamos que tendríamos en otro punto espacio-temporal otro sistema de referencia. Por eso es que estos boosts son de bastante importancia, pues en este caso, ¿no? Entonces, ya que como anteriormente se desarrolló para la invarianza de rotaciones, entonces nosotros teníamos justamente que x1, x2, x1, x2, ¿cierto? Esto era x1 cuadrado más x2 cuadrado, x2 cuadrado, pero en este caso la invarianza ya sabemos que no correspondería entonces en este caso a x0, x0, x1, x0, x1, ¿sí? Para estas componentes, ¿sí? ¿Por qué no correspondería? Porque si hacemos esto, sabemos que al multiplicar estos términos, entonces esto terminaría dando x supra 0 al cuadrado más x supra 1 al cuadrado. Pero esto de aquí, vuelvo y repito, esto no es un invariante. No es un invariante. ¿Listo? Esto no es un invariante. O en otras palabras, esto no es igual a lo que supuestamente acabamos de definir, que el invariante realmente debería ser es x supra 0 cuadrado menos x supra 1 cuadrado. ¿Listo? Luego, para introducir esta operación con signo negativo, se habla de lo que se llama el espacio dual, ¿sí? O también, digamos que el caso alternativo podría ser introducir en medio de esta operación, pues lo que será nuestra famosa, ahí es donde viene, prepárense tambores, porque aquí es donde viene justamente la definición de nuestra métrica. Si utilizamos justamente nuestra definición de métrica en medio de esta operación, cuando utilizamos vectores de más dimensiones, entonces aquí sí podemos recuperar lo que nosotros sabemos que debe pasar como invariante. ¿Listo? Entonces aquí lo que podemos ver es esto. Si aplicamos este vector fila con esta matriz y además lo multiplicamos por este vector columna, entonces pues esto sí que nos devolverá el invariante que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, si por ejemplo multiplicamos estos dos, podemos ver rápidamente que esto quedaría como x0, x1, y para este de acá entonces tendremos la componente de x supra 0 multiplicando este por este, y luego para la siguiente componente tendríamos este por este, ¿no? Donde tendríamos un signo negativo para la última componente, ¿vale? Entonces aquí, después de que hacemos esta operación, aquí sí que sí nos aparecerá el término x supra 0 cuadrado menos el x supra 1 cuadrado, que ya sabemos que ese sí corresponde al invariante. Por eso, de alguna u otra manera, fíjense que el tensor métrico, o lo que nosotros conocemos como métrica, viene a jugar un papel increíblemente relevante en la relatividad, ¿no? La métrica. ¿Listo? Entonces, en una rotación se hace lo mismo, solo que la matriz es la identidad, ¿no? Podemos pensarlo, digamos que clásicamente,
nosotros podemos hacer algo similar, pero entonces aquí tendríamos algo así como x1, x2, y entonces aquí existirá tal vez algún tipo de, entre comillas, métrica, ¿sí? Pero realmente lo que estamos aplicando es una matriz de rotación, por ejemplo, que justamente corresponde a la identidad que me transforme esto para mantener este señor invariante, pues claro, y justamente, pues vuelvo y repito, es la identidad, ¿no? De hecho, lo podemos ver de aquí. Aquí encriptadamente, en medio de estos dos, pues está justamente la identidad, y esto nos devuelve, pues, de nuevo, el factor invariante clásico, ¿no? Entonces, digamos que esta matriz de identidad correspondería a, digamos, como a esa correspondencia, ¿no? Pues esta matriz, luego nu, será una matriz simétrica, para la matriz introducida que nosotros acabamos de construir. ¿Listo? Entonces vamos a denotar justamente a esta métrica como con la letra griega, no sé lo que está haciendo, no, eta. Listo. Entonces, de manera general, ¿qué podemos decir? De manera general, digamos que podemos esquematizar lo siguiente hasta ahorita que hemos discutido de la siguiente forma. Entonces, digamos que si tenemos un vector normal de los de toda la vida, por ejemplo, con componentes x1, x2, ¿listo? Entonces, bajo rotaciones, pues lo que tenemos entonces es que x supra 1', x supra 2' transformará entonces de la siguiente forma, x1, x2. ¿Listo? Este para el caso vector. Pero para el caso vector Lorentz, si quieren llamarlo así, o vector con componentes espacio-temporales, x supra 0', x supra 1', ¿sí? Entonces, esta se transformará bajo transformaciones de Lorentz. ¿Listo? Que sería como el análogo o equivalente a esta operación de rotación, ¿no? Y que entonces vendrá dado por algo así por x supra 0', x supra 1', igual entonces a nuestra matriz lambda, x supra 0, x supra 1. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta, entonces, según la definición del vector dual, para cualquier tipo de transformaciones se llamará, usualmente, se llama a este tipo de operaciones, ¿listo? A este tipo de operaciones, o mejor dicho, lo voy a colocar acá abajo. Eh, si tenemos, por ejemplo, un vector Coulomb de la siguiente forma, x0, x1, entonces esto transformará por nuestra métrica eta, x0, x1, simplemente con un signo negativo, ¿no? ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente, dentro de los análisis que se hacen para esos tipos de vectores o componentes que, si se dieron cuenta, tienen índices arriba, pero también pueden tener índices abajo, que fue lo que definí hace un ratico, lo que llamé como contravariante y covariante. Entonces, se conoce la base dual, perdón, justamente a los términos, en este caso que corresponden a los términos con índices sub, ¿no? O como subíndices, pues, de estos términos. Entonces, de alguna u otra manera, esa correspondencia ocurre justo acá, y es que cuando bajamos este índice como subíndice, pasó de supra a ser subíndice, pues este componente queda invariante, pero este de aquí cambia su signo. Entonces aquí lo que pasa es que cuando tenemos este signo negativo aplicando justamente a esta componente x supra 1, baja como vector dual, como subíndice 1 sin el signo negativo. ¿Listo? Esto entonces es lo que nosotros conocemos como un vector o la base dual. Bueno, más que base, perdón, es un vector dual correspondiente a ese vector que nosotros estamos tomando. ¿Listo? Esto particularmente en relatividad, digamos general, tiene un poco más de desarrollo, no es tan complicado entenderlo, y es justamente cuando el tensor métrico, este señor, juega el papel importante para entender cómo es que uno baja y sube índices. ¿Listo? Entonces, aquí lo que estamos deduciendo nosotros es que la componente contravariante, o el término que está arriba, le coloco acá contravariante, y este covariante. Entonces el término contravariante simplemente equivale a bajar dualmente el índice, y la componente contravariante de este de acá corresponde simplemente a bajar el índice pero con signo positivo. O lo que podríamos decir también, colocar el signo menos del otro lado y tener la base dual de esta manera, ¿no? Si quieren, veamos un momentito con una nota para que de pronto, si les causa curiosidad, veamos rápidamente cómo se utiliza eso
O sea, ¿cómo se llega a esto tensorialmente? Tensorialmente, ¿listo? Entonces vamos a hacer aquí una notita rápida, tensorialmente, por si de pronto más adelante lo llegamos a utilizar, puede que sí, puede que no, pero pues aquí les dejo de igual forma. Entonces, ¿cómo es que entendemos esto pues particularmente? Pronto ya para los que han trabajado relativa conmigo, pues saben cómo es la cuestión, para los que no funciona de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente cuando yo tengo una cantidad acá, vamos a colocarle cantidad bolita, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Como estamos utilizando particularmente, en este caso, vectores, cuadrivectores, vamos a decir, entonces usualmente lo que nosotros decimos es, vale, vamos a colocar la componente contravariante arriba y nosotros sabemos que podemos obtener esta componente contravariante siempre y cuando entonces nosotros tengamos lo siguiente del otro lado. Entonces podemos tener la siguiente componente. Entonces tendríamos el tensor métrico y tendríamos por otro lado el mismo cuadrivector, pero covariante, o sea, con el índice abajo y además correspondiente al otro índice que aparece acá. Entonces digamos que esta es la forma de relacionar justamente lo que son las bases duales y las bases normales, ¿cierto? O los vectores normales y los vectores duales por medio del tensor métrico, ¿listo? Entonces digamos que la manera como yo siempre explico este tema, pues particularmente cuando ya se meten tensores que a veces la gente se asusta un poco por este tipo de notación, simplemente es un juego más como de cancelar, yo lo pienso así. Entonces digamos que aquí simplemente es este tensor métrico particularmente corresponde a lo que acabamos de ver, este tensor métrico digamos en nuestro mundo ahorita minkowskiano, ¿cierto? Entonces digamos que corresponderá particularmente con los índices abajo, o el tensor métrico covariante, corresponderá a tener, por ejemplo, la siguiente estructura, ¿verdad? Lo coloco con G porque usualmente en notación se utiliza G, aquí nosotros lo llamamos eta, ¿no? Y si yo tengo los índices arriba, ya que el tensor justamente tiene de elementos exclusivamente de la diagonal, entonces cuando yo subo particularmente esto, en modo de representación esto es una matriz, si nos damos cuenta, cuando yo subo los índices corresponde a la matriz inversa, ¿listo? Y la matriz inversa simplemente es tomar todos estos números, ¿verdad? Y colocarlos como el inverso, pues particularmente cada componente que aparece acá sobre la diagonal. Quiere decir que tendríamos algo así como 1 sobre menos 1, pues que sabemos que nos daría menos 1. ¿Sí? Luego tendríamos 1 sobre este de acá, que nos daría de nuevo 1. 1 sobre este de acá, que nos daría 1. Luego 1 sobre este de acá, que nos daría 1 de nuevo. Entonces aquí vemos algo bonito que aparece y algo bastante práctico en relatividad especial, y es que el tensor métrico covariante y contravariante, de hecho es que son los mismos, ¿listo? Justamente cuando estamos hablando de Minkowski. Cuando estamos hablando de otros tipos de métricas, por ejemplo para agujeros negros, por ejemplo para modelos cosmológicos, por ejemplo para estrellas y demás, obviamente aquí ya no vamos a tener solamente ceros, sino que tendríamos otras estructuras y esto cambia completamente. Pero para Minkowski, espacio-tiempo de 4 dimensiones, ¿listo? Funciona bastante bien y ambas componentes son iguales. ¿Listo? Entonces digamos que de alguna u otra manera esto que tenemos acá correspondería a tener pues, la matriz inversa de nuestro tensor métrico, ¿no? Entonces veamos aquí rápidamente cómo sería esto. Si nosotros lo dejamos prácticamente así tal cual como está, nosotros veríamos que tener cualquier componente de esto simplemente hace referencia a tener una combinación lineal de esos elementos, de alguna u otra manera tener una suma de nu, en este caso que va desde 0 hasta 3. ¿Por qué de 0 a 3? Porque si nos damos cuenta, son componentes que arrancan en 0 y terminan en 3. De alguna u otra manera, recordemos que eso es simplemente notación de Einstein. A Einstein le gustaba copiar las sumatorias, entonces inventó esta notación, pero esto de alguna u otra manera es como tener la componente en nu, siempre arrancando 0. Entonces aquí tendríamos 0, luego tendríamos más la componente G mu 1, entonces tendríamos A1 más G mu 2, luego tendríamos A2 más G mu 3, A3, ¿no? Y ya. Y entonces, pues ya lo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, listo, yo quiero saber cuál es la componente A supra 0. Entonces, la componente A supra 0 corresponderá a, pues simplemente reemplazar donde aparece la mu, aquí del lado derecho, un 0. Entonces, aquí habrá un 0, acá habrá un 0, acá habrá un 0 y aquí habrá un 0. Y lo que nos damos y lo que sabemos además es que del tensor métrico todas las componentes del tensor métrico que son cruzadas, por ejemplo 0,1, por ejemplo 0,2, por ejemplo 0,3 valen 0. ¿Sí? Las únicas componentes que sobreviven sabemos que son los de la diagonal, o sea, los de igual índice. Quiere decir que la única componente que sobrevivirá será esta de acá, que será la componente G supra 0, 0 a 0. ¿Listo? Y nos damos cuenta que G supra 0, 0, ¿cuánto vale? Vale menos 1. ¿Listo? Eso quiere decir que aquí tendríamos menos 1.
y menos 1 por esto de acá, pues nos daría la componente menos A0. Fíjense que en este caso, de hecho con lo que les comentaba hace un momento, aquí utilicé la asignatura menos para el tiempo y más para el espacio. ¿Sí? Importante que lo tengamos en cuenta. Pero aquí en la asignatura que si nos dimos cuenta apareció naturalmente de lo que hicimos nosotros acá, la asignatura estaba al revés, más para el tiempo y menos para el espacio. ¿Listo? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque si nos damos cuenta y comparamos esto de aquí con esto de aquí, fíjense que el vector dual, particularmente de esta componente con índices arriba, es menos el mismo vector con índices abajo. O sea, pareciera que lo que obtuvimos no fue esta componente temporal, sino esta de acá. ¿Listo? Pero vuelvo y repito, esto aparece justamente por la escogencia de la asignatura. Si hubiera colocado aquí más, menos, 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 pues aparecerá la misma correspondencia de acá. O sea, este término hubiera aparecido como A sub 0 es igual a A sub 0. ¿Listo? ¿Vale? Y si hacemos lo mismo para el otro, pues vamos a darnos cuenta que lo que obtendríamos sería el signo positivo. Entonces, si yo quiero calcular la componente A supra 1, pues será como hacer de nuevo la sumatoria. Entonces, como 1 perdón. Sí. Entonces tendríamos, perdón, aquí sería 1, 0, A0 más A1, 1, A1 más puntos suspensivos. Y ya sabemos que todo el resto de términos de los componentes del tensor métrico que son de índices cruzados, ¿sí? Valen 0. Esta también vale 0 y la única que vale algo, perdón, no sé por qué coloqué A, es una G. Entonces la única componente que vale algo es la componente G supra 1, 1 que correspondería a este valor de acá. ¿Qué cuánto vale? Vale 1. Eso quiere decir que aquí obtenemos que A supra 1 es igual a A sub 1. Quiere decir que el vector dual de nuestro cuadrivector equivale exactamente a lo mismo. ¿Listo? Entonces, aquí nos damos cuenta de la misma deducción que acabamos de obtener pues por este lado, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Y esta es la manera usualmente como nosotros podemos bajar o subir índices. Y ya, entonces si más adelante lo necesitamos, pues más adelante lo veremos. ¿Listo? Entonces, en términos particularmente pues de la convención de suma de Einstein, si lo queremos ver ya con respecto a estos invariantes de 4 dimensiones, fíjense que aquí lo hicimos con respecto a 2 dimensiones nomás, ¿sí? O sea, a el término de x supra 0 cuadrado menos x supra 1 cuadrado, pues así aparecerá, si lo queremos ya ver como un vector de 4 dimensiones, entonces tendremos lo siguiente, pues tendremos algo así como x supra 0 al cuadrado, más, menos x supra 1 al cuadrado, menos x supra 2 al cuadrado, menos x supra 3 al cuadrado. ¿Listo? Y este invariante usualmente en la literatura, en los textos del libro, pues en los textos particularmente que trabajan relatividad, usualmente colocan este invariante de la siguiente forma. Simplemente lo colocan como, el vector contravariante, o el vector con índices arriba, x supramo, y el vector covariante, que correspondería el que tiene los índices abajo. ¿Listo? O lo que sería lo mismo, tener x sub x supramo. ¿Listo? Entonces, de esta manera, este usualmente es lo que se conoce como el invariante, en este caso, la magnitud invariante de Lorentz, relacionada con la relatividad especial. ¿Listo? Relatividad especial. Especial. ¿Listo? Y para que me crean que esto es correcto, pues entonces lo que podemos ver, bueno, si hacemos la extensión aquí, extensión ahí analítica para lo que ya sabemos que correspondería para x2, que sería menos x2, y para x3, que correspondería al dual de menos x sub 3, pues si hacemos esto y lo expandimos, ya que es una suma, entonces aquí lo que tendríamos sería como x supra 0, x sub 0, más x supra 1, x sub 1, más x supra 2, x sub 2, más x supra 3, x sub 3. O sea, aquí nos damos cuenta rápidamente que corresponderá a este invariante general de 4 dimensiones. ¿Sí? Entonces, x supra 0 y x sub 0, si lo dejamos todo en términos, por ejemplo, de x supra 0, y ya sabemos que x sub 0 es igual a x supra 0, por tanto, esto será, este primer término corresponderá a x supra 0 al cuadrado. ¿Listo? Luego el siguiente, fíjense que ya sabemos que x sub 1 corresponde a menos x supra 1, o sea que aquí habrá un signo menos, de hecho, que tendremos menos x supra 1 al cuadrado, y así con el resto de elementos, y recuperamos lo que está acá. ¿Vale? Por eso es que este invariante de relatividad especial, ya con respecto a todas las dimensiones, siempre está relacionado con este señor que aparece acá. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta.
¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer entonces una extensión. Vamos a irnos un momento de este esquema de relatividad especial. Vamos a pasar otra vez a la parte clásica, pero próximamente vamos a volver rápidamente aquí de nuevo a nuestro módulo de relatividad especial. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer rápidamente es una revisión o una extensión también de nuestro problema anterior de rotaciones, revisión de rotaciones, pero en el mundo tridimensional. ¿Listo? Nosotros, si se dieron cuenta, lo hicimos en el mundo bidimensional. Entonces, por eso teníamos un generador simplemente que correspondería a una matriz 2×2, ¿sí? Y está dado por esto. Bueno, ahora lo que yo les propongo es extenderlo a un caso tridimensional. ¿Listo? O sea, a un vector, por ejemplo, de 3D. Un vector 3D, entonces tendríamos algo así como X, Y y Z. ¿Listo? Entonces, particularmente a qué corresponde esto cuando nosotros vamos a hacer entonces un caso tridimensional. ¿Qué es lo que pasa? En el caso tridimensional, de hecho para este caso que nosotros utilizamos, entonces se suele llamar, en este caso entonces una rotación en Z, un ángulo θ, justamente a la misma expresión que nosotros habíamos encontrado, un ángulo θ, y el mismo generador que nosotros teníamos aquí, pero entonces vamos a agregar las otras componentes que harían falta de esta matriz porque ya no podría ser 2×2 sino 3×3, ¿no? Nuestro generador sería 3×3 y esto correspondería justamente a una rotación, ¿no? Tridimensional con respecto al eje Z. Vamos a ver qué podemos hacer con esto y después vamos a ver más adelante si podemos generalizarlo aún más. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar de este caso particular. Si desarrollamos un caso infinitesimal, pensemos en un giro infinitesimal, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros ya sabíamos que estos giros infinitesimales los podíamos relacionar, vamos a colocarlo, ¿cómo lo colocamos? Epsilon, ¿cierto? Que eran las cantidades infinitesimales, bueno, aproximadamente vamos a colocarle. Esto era igual a tener la matriz identidad y sumarle nuestro factor epsilon en este caso, que es nuestro giro infinitesimal, de nuestro conmutador en este caso, que sería este de acá. Bueno, alguien sí tal vez de pronto se puede estar preguntando por qué hice esto, o sea, de dónde salió. Pues simplemente es el mismo conmutador que aparece acá, solamente que aquí encriptadamente, como era un mundo de 2 dimensiones, cuando pasamos a un mundo de 3 dimensiones, pues ya lo que sabemos es que aquí hacen falta otros 5 elementos, 5 componentes, ¿sí? Y justamente cuando estamos hablando de la componente z, usualmente suelen aparecer los términos aquí. Eso de hecho si ustedes alguna vez trabajaron rotaciones en términos de senos y cosenos, esto es exactamente lo mismo que se hace allá. Solamente aquí lo estamos trabajando a partir de los conmutadores. ¿Listo? ¿Listo? Y esto de aquí, pues, corresponde a lo que nosotros ya hemos deducido como rotación infinitesimal, que estaba, ¿dónde lo habíamos colocado? Aquí, ¿no? Aquí. Y después deducimos que era A y toda esta cuestión. Entonces habíamos llegado justamente a esta expresión de acá, ¿no? Que era la misma rotación que estamos haciendo justo en este momento, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, si se hace luego, si utilizamos esta expresión, si utilizamos este giro infinitesimal, ¿no? Que esta fue, recuerden la idea de Lie, utilizamos esta idea de rotación infinitesimal y apliquémosla, por ejemplo, en este caso, apliquémosla a un vector, al vector x, y, z. ¿Esto qué me devolvería? Entonces ya sabemos que esto correspondería a tener la matriz identidad. Entonces en este caso la estamos multiplicando por el vector, o sea que tendríamos vector por matriz identidad nos daría lo mismo, x, y, z, ¿verdad? Y luego tendríamos entonces más este pequeño aumento infinitesimal que sería epsilon, correspondería a epsilon. Y luego tendríamos nuestro generador, este generador multiplicado por nuestro vector, ¿listo? Y cuando tomamos esto y de nuevo aplicamos regla del tenedor, entonces este por este, fíjense que el primer entonces elemento que va a aparecer sería y, ¿sí? Si tomamos este de acá con este de acá, entonces tendríamos ceros para x y z y tendríamos 1 para y, ¿listo? Luego tendríamos para el siguiente término este con este, tendríamos entonces el valor de menos x y por último tendríamos 0, ya que esta última fila corresponde a término 0. Y aquí tenemos una suma. Si hacemos esta suma particularmente, a lo que llegaremos será a tener entonces el valor de x más epsilon y. Lo tendremos para el siguiente componente y, luego tendremos entonces aquí menos epsilon x.
Y para la última componente simplemente tendremos z. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí lo que nos damos cuenta es que, curiosamente, aquí es un poco evidente ver que la rotación es en torno a z, porque z es justamente la única componente pues, que no cambia bajo esta rotación infinitesimal que hemos hecho, ¿sí? Y lo bonito de esto es que si nosotros generalizáramos para los diferentes casos, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros hiciéramos lo mismo, entonces quiere decir que, a ver, si hacemos, vamos a colocar lo siguiente, vamos a colocar un esquemita para que sea un poco más pedagógico el asunto. Entonces vamos a colocar aquí nuestros ejes. Aquí tendríamos nuestro eje X, aquí tendríamos nuestro eje Y, y lo que estamos diciendo es, vale, vamos a aplicar una rotación en torno al eje Z, que estaría en este caso saliendo, ¿no? Entonces tendríamos un vector acá, que estaríamos rotando en torno a nuestro eje Z, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que este vector rotado tendrá unas componentes, si nosotros llamamos si lo llamamos anteriormente la componente X', Y' y Z', si lo recordamos. Entonces tendremos para esta rotación en torno al eje Z, entonces tendremos que X' corresponderá simplemente a tener X más epsilon Y. Tendremos luego Y' igual a Y menos epsilon X. Y tendremos que Z' equivale a tener Z, si quieren colocar, más epsilon 0. De tal manera que ya sabemos que eso sería una rotación en torno respecto a Z, ¿no? Respecto a Z. ¿Listo? Listo. Si nosotros lo generalizamos para los otros términos, entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, por ejemplo, pues vamos a ver, ya sería algo más intuitivo. Entonces tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, tengamos aquí la componente Z, Y, ¿listo? Y entonces vamos a girar, por ejemplo, en torno a X, ¿listo? Entonces, en torno a X, ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos que hacer lo mismo, pero entonces vamos a ver qué características podemos hacer para no hacer la misma construcción grandísima y ahorrar tiempo. Entonces fíjense que lo podemos deducir fácilmente de esto. Entonces, de la misma rotación que acabamos nosotros de hacer respecto a X, pues ya sabemos que cuando estamos rotando con respecto a un elemento, pues ese elemento se va a mantener igualito. Eso quiere decir que la componente en este caso con respecto a X, que es la que estamos rotando, pues se mantendrá invariante. O sea, X' corresponderá a tener X más epsilon 0, o simplemente pues X, y ya. ¿Sí? Ahora, si queremos entonces la componente Y', ¿a qué corresponderá? Entonces la componente Y', si se dan cuenta, así como acá, correspondía justamente al otro elemento con el cual estábamos nosotros rotando. Entonces aquí tendremos algo similar como Y más, en este caso, entonces, epsilon Z, que sería nuestro otro elemento. ¿Listo? Y para el término, en este caso, que sería nuestro otro eje coordenado, tendríamos Z', que corresponderá entonces al valor de Z menos epsilon Y. ¿Listo? Vale, perfecto. Y pues nos faltaría la última. Ya no la dibujo, simplemente voy a colocar cuál sería entonces esta. Entonces, rotación respecto a Y. ¿Listo? Entonces la rotación con respecto a Y, ¿a qué correspondería? X' igual a X menos epsilon Z, ¿cierto? Ya que sería justamente la relación del eje que se está utilizando. Tendríamos Y' igual a Y más epsilon 0, que sería el que no cambie. Tendríamos Z' igual a Z más epsilon X, ¿listo? Esta construcción de igual forma la pueden hacer ustedes si quieren paso a paso, utilizando justamente los generadores que vamos a esquematizar justo ahorita, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Si nosotros vamos a hacer una rotación con respecto al eje Z, existe un generador asociado a esa rotación, que es este de acá, ¿sí? Que es el que ya habíamos puesto anteriormente. Quiere decir que a ese generador, de hecho, lo vamos a colocar con un nombre, vamos a llamarlo generador G sub Z, ¿listo? Que va a corresponder a esta rotación en torno al eje Z, y ya sabemos que simplemente es igual a 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0 y 0, ¿listo? Si nosotros queremos aplicar exactamente la misma rotación infinitesimal, pero con respecto al eje X, entonces pues habrá también un generador, pero entonces de X, y este corresponderá al siguiente. 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, menos 1, 0. ¿Listo? Y por último, para el generador con respecto a un giro en el eje Y, entonces tendremos la componente 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y cerramos acá. ¿Listo? Digamos que una manera de pensarlo también como intuitivamente es que, por ejemplo, si estamos girando con respecto al eje Z, fíjense que el término Z, o sea, tanto para fila como para columna, se mantiene como 0. Y lo único que nosotros formamos aquí es esta matriz chiquitita que vemos de 2 por 2 que tiene los elementos 1, menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, para el eje X pasa algo similar. El elemento justamente que cruza con columna con fila en X se mantiene en 0 y aquí se forma como una matriz chiquita que es 0, 1, menos 1, 0. ¿Listo? Igual forma para Y. Para Y, entonces, este elemento que sería el cruce de columna con fila en Y, solamente tenemos las componentes que están en sus cantidades externas, ¿no? ¿Listo? Digamos que es como una manera también intuitiva de pensarlo. Entonces, si aplicamos esos generadores justamente a la descripción de esta rotación infinitesimal que nosotros teníamos anteriormente y hacemos esto mismo, llegaremos a estas ecuaciones que serían cada una con respecto a cada eje. ¿Listo? Y estos tres generadores Gx, Gy y Gz, pues serían los generadores que corresponderían a nuestro grupo, en este caso de rotación SO3. ¿Por qué SO3? Pues porque estamos trabajando en este caso el grupo, en este caso de rotación tridimensional, ¿no? A diferencia del que nosotros habíamos hecho. ¿Vale? Entonces, vamos a ver rápidamente qué más podemos hacer. Entonces, ya que se debe cumplir, ya sabemos que se debe cumplir que la rotación la podemos describir como una función exponencial por algo aquí arriba, ¿cierto? Y sabemos que ese algo tiene que ser antisimétrico, que fue de lo que deducimos justamente en la clase anterior, ¿vale? Por aquí, ya sabemos que esta cantidad era antisimétrica, dado justamente pues nuestro generador, ¿vale? Entonces ya sabemos que se tiene que cumplir, entonces luego se debe cumplir que aplicar justamente esta cantidad o esa matriz que nosotros tengamos transpuesta equivaldrá a tener menos esta matriz que nosotros estamos utilizando. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Por la característica de la antisimetría que tiene estos generadores. ¿Listo? Entonces, si se quisiera expresar una matriz antisimétrica dada por una rotación respecto a parámetros aleatorios, por ejemplo, que no fueran necesariamente X, ni Y, ni Z, o sea, me refiero, por ejemplo, aquí usualmente lo que uno hace es decir lo siguiente, uno dice, vale, voy a rotar este vector con respecto específicamente a nuestro eje Z, ¿listo? No con respecto a una combinación, ¿sí? O sea, si pensamos, por ejemplo, entonces, pensemos rápidamente en un espacio tridimensional, por ejemplo, a nuestro eje X, Y y Z, lo que nosotros decimos es, vale, si tengo un vector, por ejemplo, en el plano, en este plano, que corresponda a un vector en X y Y, pues yo lo que voy a hacer es rotar respecto a Z, ¿cierto? Con respecto a este, pues cambiará, por ejemplo, el vector por acá. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo les digo, vale, qué pasaría si en un problema en física, en la vida real, no necesariamente estuviéramos específicamente sobre este eje como eje de rotación, sino que escogiéramos cualquier otro eje como eje de rotación, no sea ni X, ni Y, ni Z. Eso quiere decir, pues, por ejemplo, creémonos uno. Por ejemplo, creemos uno que sea este eje nuevo de rotación, ¿vale? Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, a este nuevo eje de rotación, o vamos a relacionarlo justamente como componentes. Por ejemplo, vamos a llamar a esta A, que sería esto término acá. Y este señor tendría entonces unas componentes relacionadas tanto con X, como con Y, como con Z, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos hacer es decir, vale, si por ejemplo queremos rotar un vector que se encuentra, yo que sé, aquí, vamos a rotar este vector con respecto a este eje A, en este caso que yo estoy llamando, ¿cierto? O sea, voy a hacer esto de aquí, con respecto a este eje va a rotar. Entonces, pues lo que podemos nosotros hacer es una construcción de lo que podría ser A con algo que ya conocemos, ¿vale? Y no es tan complicado. Es como, por decirlo así, tener un vector normal. No sé si ustedes recuerdan por allá en mecánica clásica, cuando uno decía, vale, por ejemplo, no tengo específicamente un vector que es, por ejemplo, paralelo a la superficie, por ejemplo, un problema de electricidad y magnetismo, ¿cierto? No es paralelo ni perpendicular a la superficie, ¿no? Sino que es un vector normal. Pero un vector normal puede ser en cualquier dirección, ¿no? Es como también
una generalización allá en mecánica clásica. Entonces aquí es lo mismo. Entonces vamos a colocar cualquier eje, inventémonos el eje sobre el cual más bien va a rotar un vector también cualquiera. ¿Listo? Entonces podemos generarlo como una combinación lineal. Combinación lineal. Vamos a crearlo como una combinación lineal de los generadores que nosotros acabamos de construir justo acá. Esos generadores de acá, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Vamos a tomar entonces una componente, vamos a decir por ejemplo una componente normal, ¿listo? X relacionada con nuestro generador X, ¿listo? Luego vamos a tomar una componente normal también con respecto a la componente Y de nuestro generador Y, más una componente en Z de nuestro generador en Z. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que lo que hicimos aquí, de alguna u otra manera, o lo que estamos diciendo aquí es, vale, voy a tomar un vector normal, ¿listo? Voy a tomar un vector normal. Luego voy a tomar ese vector normal, no sé, puede estar en cualquier lugar, vamos a decir por ejemplo que es este, y luego vamos a aplicarle entonces una rotación con respecto a X, luego le aplicamos una rotación con respecto a Y, y luego le aplicamos una rotación con respecto a Z. ¿Sí? Eso me llevará, pues, consecuentemente, a una posición arbitraria de este señor que aparece justo acá, que será nuestro eje de partida. ¿Listo? Y entonces, de esta manera, lo que nos permite es reconstruir lo que nosotros ya conocíamos como la operación de rotación, pero para cualquier o con respecto a cualquier eje. Entonces, lo que podemos hacer es generalizarlo. Ya sabíamos que esto simplemente correspondía a tener exponencial de teta, y aquí multiplicamos por nuestro generador, ¿no? Pues digamos que aquí anteriormente nosotros multiplicábamos por nuestro generador, en este caso con respecto a la rotación, con respecto a z, que era este, ¿cierto? Correspondía a la rotación con respecto a z, pero en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer una con respecto a cualquier componente que sería a, justamente. Y A corresponde a esto que tenemos acá, o sea que tendríamos que una rotación arbitraria con respecto a un eje arbitrario simplemente sería la combinación lineal de esto que está acá. Entonces tendríamos nx, gx más ny, gy más nz, gz. ¿Listo? Y eso sería ya nuestro, de alguna u otra manera, entonces nuestra rotación. ¿Vale? Entonces vamos a ver para qué nos podría servir esto. Fíjense que estamos pasando aquí siempre de la expresión que nosotros estamos considerando para, o sea, lo que estamos haciendo aquí quiero que quede claro, estamos tomando de alguna u otra manera las cantidades infinitesimales para encontrar los generadores que conforman justamente ese grupo, ¿sí? O sea que fíjense que para encontrar generadores la aproximación que hace Lie o esta representación que hace Lie es buscar la forma infinitesimal de esa rotación, y a partir de esa forma infinitesimal de esa rotación sabemos cuáles son los generadores respectivos, y una vez tenemos los generadores respectivos podemos construir cualquier tipo de rotación finitesimal o infinitesimal a partir de lo que ya sabemos que es esto. ¿Listo? Entonces, ya que llegamos acá, pues descubramos a qué corresponderá esto infinitesimalmente, ¿no? Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, lo siguiente. Un momento. Uy, un momentito. Listo. Entonces, infinitesimalmente ya sabemos cómo podemos representar esto. Infinitesimalmente. Infinitesimalmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una rotación infinitesimal, un ángulo epsilon. Entonces, bueno, aproximadamente corresponde a tener la identidad, ¿verdad? Más epsilon, y comparémoslo con lo que hicimos hace un ratito, ¿cierto? Que fue tomar epsilon y multiplicamos por nuestro, en este caso, generador. ¿Listo? Aquí no solamente tenemos un generador, sino que tenemos tres generadores y además están multiplicándose por la magnitud del vector normal que nos estamos inventando de ese eje. Eso quiere decir que tendríamos algo así como nx, de nuevo, gx más ny, gy más nz, gz. ¿Listo? Vale, perfecto. Y entonces, si nosotros utilizamos los generadores, en este caso tridimensionales, este y los multiplicáramos con los vectores, bueno, con cada una de las componentes de este vector, a lo que llegaríamos sería lo siguiente. Entonces, vamos a colocarlo por acá, entonces tendríamos algo así como que la rotación infinitesimal corresponderá a tener entonces I más epsilon, y entonces tendremos la matriz, una matriz
que sería la suma de estas tres matrices, recordemos, ¿sí? Que sería 0, eso sería, perdón, sería menos, sería nz menos ny, no tendríamos 0, 0 en la diagonal, tendríamos nx, tendríamos menos nz, ny y menos nx. Esto sería nuestro resultado de hacer esta operación que está acá dentro. ¿Listo? Vuelvo y repito, es tomar los generadores, o sea, esas matrices, introducir los n's y sumar. ¿Vale? Entonces vamos a ver a qué correspondería rotar un vector de nuevo tridimensional con respecto a esto. Vamos a ver que sería una generalización aún más amplia, ¿no? Estamos generalizando lo que más se puede esta representación. Entonces, ¿a qué corresponderá rotar un vector, por ejemplo, como este? Pues vamos a descubrirlo. Entonces, rotar infinitesimalmente un vector como este corresponderá entonces a tener x, y, z, que será entonces la identidad por el vector, y luego tenemos que multiplicar por este, o sea, tendremos que hacer más todo este elemento que está acá, entonces más esto por nuestro vector, que sería x, y y z. ¿Listo? Uy, creo que aquí está pegándose en los apuntes. Un momentito, separo esto. Eso es. Listo, entonces, pues vale, si hacemos las operaciones de nuevo, aquí el tenedor esto con esto y esto con esto, y lo hacemos paso a paso, llegaremos entonces a que, bueno, esto será igual particularmente a tener, entonces la componente, a ver, tendríamos la componente, a ver, tendríamos x, y, z, que sería esta de acá, y luego tendríamos más, tendríamos luego nzy menos nyz menos nzx más nxz, o tendríamos nyx menos nxy. ¿Listo? Entonces lo que hice simplemente fue multiplicar este por este para obtener este de acá, y así con todos. ¿Listo? Vale, perfecto. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos algunas de las características que representaría derrotarlo con respecto a cualquier eje, ¿vale? Pero entonces además podemos darnos cuenta de algo. Sí, dime, dime. Ah, sí, tienes toda la razón, el epsilon me lo tragué entero. Tienes toda la razón. Aquí iría nuestro epsilon. Eso es, perfecto. Bien, bien, gracias. Ujú. Entonces ahí está nuestro epsilon. Entonces, para que quede claro, esto sería esto de aquí. Eso es. Listo. Y ahora es momento de recordar algo que nos enseñaron por allá en mecánica clásica 1 o 2, no sé cómo lo vieron ustedes. Entonces, es el producto vectorial, o el producto cruz que llaman, ¿no? Producto vectorial. ¿Y qué podemos sacar nosotros del producto vectorial? Pues el producto vectorial, de hecho, si ustedes lo recuerdan, si tomamos un vector cruz, otro vector, y digamos que eso nos daba el vector c, esto tenía la propiedad de ser antisimétrico. El producto vectorial, de hecho, es una propiedad antisimétrica, porque si hacíamos entonces, por ejemplo, b cruz a, esto nos daba menos el vector en cuestión, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si recordamos esto particularmente, esta propiedad ya del producto vectorial o producto cruz, como ustedes lo hayan llamado, ¿sí? Entonces, y si hiciéramos lo siguiente, fíjense lo que vamos a hacer a continuación y vamos a relacionar esto que apareció acá, un momentito, es hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer el producto cruz entre justamente nuestro vector normal, producto cruz, y vamos a colocar nuestro vector, voy a llamarlo vector x, que es este vector, o sea, corresponde al vector de componentes x, y, z. Entonces nosotros sabemos que por allá matricialmente nos enseñaron que esto era como colocar los vectores bases o los vectores unitarios, luego las componentes de nuestro primer vector, nx, ny, nz, luego para este x, y, z, ¿sí? Y por allá nos enseñaron que si queríamos calcular entonces la componente, por ejemplo, de y, tenemos que tapar acá, multiplicamos cruzado este por este, ¿cierto? Y luego restamos este por este. Entonces tendríamos algo así como ny por z menos nz, nz por y, ¿verdad? ¿Sí? Luego aparecía un signo menos, el signo menos simplemente aparecía por el mismo orden en el que estamos multiplicando, simplemente por eso.
para salvar justamente esta propiedad. Entonces si colocamos para j, entonces teníamos que multiplicar nxz menos nz por x, ¿no? Quisiéramos colocar aquí el más para que todo fuera más, pues simplemente multiplicaríamos al revés, ¿listo? Y para la última componente, entonces, el componente k, tapamos acá, entonces tendríamos nxy menos nyx. ¿Qué? nxy, nyx. Sí, está bien. Listo, perfecto. Entonces, pero luego entonces se tiene que, si se compara con la matriz obtenida, fíjense la matriz obtenida, fíjense que obtuvimos casi algo bastante similar. Fíjense de esto, fíjense esto, fíjense de esto de aquí, y fíjense de esto de aquí, esto de acá. ¿Vale? Si comparamos, de hecho lo que obtuvimos particularmente pareciera que tuviera una relación con justamente un producto vectorial, ¿no? Un producto cruz. Y pues esto es una maravilla porque entonces lo que nos damos cuenta es que podemos relacionar entonces estos, o sí, podemos relacionar esta propiedad del producto cruz, en este caso, para expresar justamente la rotación con respecto a cualquier eje. Y entonces de esa manera lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Lo que nosotros podemos decir aquí es, vale, yo puedo entonces definir una rotación infinitesimal, bueno, aplicada, ¿no? Obviamente, a nuestro vector x, en este caso, simplemente como tomar al mismo vector x, ¿cierto? Y le vamos entonces a sumar esa cantidad infinitesimal, ¿vale? De el producto cruz de qué. Entonces fíjense que esto de aquí corresponde a menos esta cosa de acá, ¿vale? Eso quiere decir que cada una de las componentes que tenemos acá es justamente menos esa componente. Quiere decir que esto que aparece acá, de hecho, no es n cruz x, sino que sería, por esta propiedad, por eso hice la salvedad acá, de x cruz n, ¿vale? O sea, al revés. O sea que tendríamos más epsilon de x cruz, pero colocarlo como medio cursivo para que sienta, x cruz n. ¿Vale? Una forma vectorial y bastante bonita de ver cómo se aplicaría una rotación infinitesimal en 3 dimensiones, pero relacionando justamente un producto cruz, ¿no? Viéndolo geométricamente, si quieren verlo así, ¿no? Pues digamos que lo que estamos diciendo es, ya para resumir es, vale, luego el n va en dirección donde se quiere rotar el vector, ¿no? Un ángulo, pues, teta, lo que nosotros tengamos, ¿no? O sea que nosotros diríamos, vale, o sea, n corresponde justamente a nuestro eje sobre el cual queremos rotar el vector, pero n es arbitrario, vuelvo y repito, n es arbitrario, puede tener cualquier componente. Y sobre este n es que nosotros vamos a aplicar la rotación, ¿sí? Nosotros lo llamamos aquí teta, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, en este caso, ya que estamos aquí como colocando un caso particular de una rotación, llamémoslo, porque no sea el mismo teta, ya después no lo confundamos, llamémoslo alfa, por ejemplo. ¿Listo? Una rotación alfa. ¿Listo? Entonces, aquí diríamos, vuelvo y repito, o sea, la traducción de esta fórmula es decir, vale, vamos a aplicar una rotación a un vector, ¿cierto? Con respecto a nuestro eje n o eje normal, ¿vale? Que va en dirección de donde se quiere rotar el vector, un ángulo en este caso, teta. Perfecto. ¿Listo? Entonces, vamos aquí rápidamente caso particular. Ya casi vamos acabando todo bien. Entonces tendríamos caso particular. Uy, perdón, se me fue la regla. Entonces, digamos que un caso particular, viéndolo de esta manera, por ejemplo, podríamos decir, vale, vamos a decir que entonces una rotación con respecto al eje X infinitesimal, pues corresponderá entonces ¿a qué? A tomar la matriz de identidad, ¿cierto? Más, y luego tendríamos entonces este ángulo infinitesimal que nosotros tengamos de nuestro generador X, y ya sabemos que nuestro generador X, porque estamos rotando con respecto a X, ¿no? Con respecto a X. Tendríamos NX, y luego tendríamos nuestro ¿qué? Nuestro vector, ¿no? Nuestras componentes, mejor dicho. Entonces tendríamos 0, Z y menos Y. ¿Sí? Que eso pues corresponde específicamente
a esto, ¿no? A este de acá, ¿verdad? Listo. Luego entonces, lo que nosotros decimos es, vale, mmm, lo que nosotros decimos acá es, vale, particularmente tener esta rotación chiquita de este vector normal, entonces esto pues prácticamente es tener esta rotación infinitesimal. ¿Por qué? Porque justamente la definición de un vector normal pues también es que puede ser que sus componentes pues puedan ser unitarias, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros diríamos es que justamente las componentes o la norma de este vector unitario justamente valen 1, de tal forma que se preserve pues esa forma, ¿no? Y entonces diríamos que este vector ya no sería un vector cualquiera, sino pues que justamente sería un vector unitario, ¿vale? Entonces es una manera aún más bella y es más elegante, y de hecho en la bibliografía que yo les puse, en varios textos aparece en este tipo de notación. Entonces se puede simplificar la expresión a lo siguiente, para dejarlo de una manera ya mucho más general. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Entonces lo que nosotros tenemos es, vale, dado que aquí tenemos entonces una forma de colocar esta rotación infinitesimal multiplicado por este vector unitario, ¿cierto? Con norma 1, ¿sí? Entonces, añadiendo este nuevo aparato, podríamos entonces reescribir la rotación de cualquier ángulo entonces alfa de la siguiente forma, como el exponencial de un ángulo alfa, así como lo teníamos arriba, pero entonces en este caso, entonces nosotros lo escribiríamos como el producto punto de n normal con g. Que g, donde g, pues particularmente serían las componentes, este g vector hace referencia a las componentes de nuestro generador, ¿no? Se tendría generador para x, generador para y y generador para z. ¿Listo? Perfecto. Y aquí entonces ya sabríamos que las componentes de esta sería simplemente puros humos. ¿Vale? Entonces de una u otra manera lo que estamos diciendo es que esto de aquí, esta traducción de aquí, estamos reemplazando a este vector que habíamos definido como cualquiera, como un vector justamente normal, ¿sí? Lleno de unos, 1, 1, 1 por acá, todo esto lleno de unos, y tendríamos simplemente una combinación lineal de estos generadores que aparecen por acá. Simplemente el generador X, Y y Z, ¿vale? ¿Y por qué propiedad de producto punto? De pronto alguien se pregunta. Pues simplemente una propiedad de producto punto porque nosotros sabemos que cuando multiplicamos producto punto entre dos vectores, sabemos que se multiplican las componentes, componente a componente, ¿sí? De tal manera que justamente se preserve esa misma estructura. Y aquí lo que tenemos es lo mismo. Sería como hacer un producto punto entre un vector normal que hemos llamado n unitario, que sería las componentes de esta cosa que está acá, ¿cierto? Producto punto, el otro vector, que sería este vector que hemos definido como con componentes de generadores. Por eso lo hemos definido de esta manera. Entonces, esta manera es bastante bonita, de pronto también bastante elegante, se podría decir, de llegar también a una representación de cualquier tipo de rotación. Recuerden que eso es una rotación. Esta sería una ecuación estrella al día de hoy, bonita, que sería una rotación con respecto a un eje arbitrario n gorrito, ¿listo? Pues sí, correspondiente en este caso a nuestro grupo SO3, dado que estamos trabajando las tres componentes o los tres generadores, ¿no? Pues una cosa bastante bonita. ¿Listo? Entonces, una misión que quiero que por favor hagan, sería bastante bonito que lo hicieran, tanto como ejercicio, si lo pueden hacer, no es obligatorio, pero si pueden hacerlo, maravilloso, es el siguiente, que hagan una demostración. A partir de esto que hemos hecho, simplemente es hacer lo siguiente, es demostrar que entonces, partiendo, vuelvo y repito lo mismo, se puede mostrar que si aplicamos esta rotación a cualquier vector x, esto, de esta manera como lo estamos aplicando, es equivalente a lo siguiente que voy a colocar. Tener 1 menos coseno de alfa, ¿listo? Y esto factor de
el vector x, este vector x al cual estamos rotando, punto n unitario, factor de n unitario, más coseno de alfa por nuestro vector, menos seno de alfa de n cruz, cruz, cruz x, que es nuestro vector que estamos rotando, acá. ¿Listo? Esto es utilizando puras propiedades vectoriales. No es más que propiedades vectoriales. Entonces el reto está en que intenten demostrar esta propiedad. ¿Listo? Puede ser por deducción, por inducción, como ustedes quieran, ¿vale? Pero intenten llegar a esta propiedad. ¿Por qué? Porque nos vamos a valer de esta propiedad justamente para expresar lo que vamos a seguir viendo el día de mañana. Terminamos con unos apuntes ya generales con respecto a cualquier ángulo que nosotros vayamos a hacer. ¿Listo? Entonces vamos a dejar, o sea, digamos que el reto es a partir de esto, para el día de mañana lo que vamos a hacer es a expresar nuestro vector unitario, por ejemplo, en coordenadas esféricas. Y eso es bastante útil, por ejemplo, cuando estamos trabajando problemas con simetría esférica. ¿Listo? Y sabemos que, por ejemplo, en cantidades, por ejemplo, espinoriales o demás, esto es bastante útil. ¿Listo? Entonces digamos que cada componente que nosotros estamos diciendo como nx, ny y nz, esto corresponderá a algunas componentes en su versión esférica. ¿Listo? Pero es utilizando y valiéndonos también de estas propiedades vectoriales. ¿Vale? Entonces, de ahí hacemos ese recuento y ya entraríamos ahora sí a lo que sería construir el álgebra de Lie. Y allí empezaremos a crear el día de mañana ya lo que serían las propiedades de los conmutadores, ¿vale? Algunas propiedades interesantes e importantes que podemos utilizar a partir de ahí. Ya podemos generalizar todo esto que hemos estado haciendo y las operaciones entre conmutadores, y que más adelante vamos a darnos cuenta que va a estar relacionado con las operaciones espinoriales, por ejemplo, cuando hacemos problemas de mecánica cuántica. O sea, todo esto que hemos hecho no es en vano, todo bien que tiene su recompensa más adelante. ¿Listo? Entonces les dejo simplemente este reto, ojalá que lo puedan hacer, inténtenlo hacer. ¿Listo? Y a partir de mañana pues arranco desde acá y empiezo a hacer todo el ejercicio. ¿Vale? Entonces voy a parar aquí la grabación.